Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Activen los micrófonos, así conversamos un poco antes de que se unan todos. ¿Cómo van con el Buen día, estudio? profe. ¿Cómo van con el estudio? Saben que los exámenes son el 4 y el 11, ¿no es cierto? De diciembre. Ya les habrán comunicado. Sí, ¿Cómo se ven llegando al examen? ¿Les parece que les va a alcanzar el tiempo? Vamos a estar es muy más larga acotados esta por el parte, ¿no? tiempo, es un montón la segunda Mm. parte. Sí, esta parte es muy larga. Ni les cuento cuando arranquen con recursos, que seguramente será la semana que viene la doctora Ledesma. Conmigo tienen juicio ejecutivo y voy a ver, tengo que conversar con mis compañeros a ver si doy recurso extraordinario federal yo, porque me va a sobrar el tiempo. O lo va a dar el doctor Turina, eso no lo tengo que conversar con él. Pero conmigo tienen las dos de juicio ejecutivo, que son totalmente desconexas con el resto, con el cual no importa que las vean ahora, después en todo caso, cuando vaya llegando fines de diciembre hacemos una clase de repaso si quieren. Yo había pensado también una posibilidad, estoy conversando con la gente de Secretaría Académica para que me permitan un martes, que me digan ellos cuál, poder tener una clase presencial con ustedes, para conocernos, porque yo no los quiero conocer el día del examen, para que ustedes puedan hacerme las preguntas que les parezcan, pues realmente me resulta difícil darme cuenta si ustedes entienden lo que yo estoy diciendo, por sumo o no. Es mucho más fácil la clase presencial. Todavía la facultad no me contestó. Esta clase no sería obligatoria, la asistencia. ¿Por qué? Porque hay muchos de ustedes que viven lejos, que están viviendo en otras ciudades. Entonces yo no pasaría asistencia, pero no lo hago por una cuestión, digamos, de cumplimiento o no con las normas de la facultad, el tema de la asistencia. Yo lo que quiero es ayudarlos a ustedes a que me conozcan. A mí me gustaría que todas las profesoras hicieran lo mismo, que ustedes las conocieran a todas, porque el día del examen con los nervios y con una persona desconocida delante se atatan. Por eso a mí me gustaría que todas mis colegas, las dos doctoras Ledesmas y la doctora Rieta también, tuvieran una clase presencial. No lo he conversado con ellas, esto se me ocurrió ayer a mí, mientras estaba mirando qué tema iba a dar hoy, y le escribí a la secretaría, pero todavía no me contestaron. Yo calculo que me van a decir que sí, porque en el horario de 8 a 9 y media no hay prácticamente clases en la facultad, con lo cual, y somos pocos, no nos estaríamos contraviniendo las reglas del COVID, ¿no? De la pandemia. Son pocos ustedes, son 20 y pico, yo creo que con un aula grande, bien separados, podemos estar. No sé qué les parece a ustedes, ¿les parece bien tener una clase presencial? A mí me parece Contesten. bien. Sí. Lo único que se me complica, porque mi hijo entra a 8:15 al jardín. Llegaría, pero tarde. Bien, ¿y cómo haces ahora Entro tarde. Ahora no estoy en casa. Igual al estoy de jardín? vacaciones, no le voy a mentir 2 horas. Ah, porque vos sos maestra jardinera o es tu chico el que va al jardín. Es mi nene. Ajá, ¿y qué lo haces entrar 9 y media? No, entra a 8:15. Yo entro tarde a clase acá. Ah, porque Hoy como, porque no claro, fue al como son jardín. las 8 no te... Hoy no fue Claro, al jardín. claro, bueno, está bien, esas son cosas que después van a tener que corregir porque cuando vuelva a la presencialidad no se va a poder, si no puedes entrar a cualquier hora, tenés que cumplir con el horario. Por eso es Entiendo, que uno pero elige en qué horario como anotarse. era Sí, virtual la claro, cursada, me anoté a la mañana. sí, sí. Sí, de todas maneras, el horario, si yo no les hago problema, ves que de hecho yo paso asistencia al final de la clase, ¿no? Pero bueno, cuando vuelvo a la presencialidad, esas cosas, es realmente un problema para las madres que tienen chicos chiquitos, lo mismo les pasa cuando trabajan en tribunales. Por eso ustedes saben que el horario de ¿Era tribunales llegar era 7 y tarde o media. cursar con el nene a la noche?
Claro. Sí, sí, es un temita, ¿no? Pero lo que les decía, cuando tribunales arrancaba 7:30, era todo un problema para las mujeres que tenían chicos, porque tenían que llevar los chicos al colegio, entonces nunca entraban a trabajar 7:30. Por eso la Corte cambió el horario y lo puso a las 8, porque los colegios en Mar del Plata, sobre todo, y en la provincia en general, empiezan a las 7:15, 7:20 más o menos las clases, con lo cual les da tiempo a las clases de primaria, me refiero, ¿no? No del jardín de infantes. Empiezan antes, entonces, porque si no realmente los empleados no llegaban hasta las 8:30, este, y la obligación de ellos era estar a las 8, ¿no? Bueno, así que ¿les parece bien entonces hacer una clase presencial? Sí, profe, No por te- mí también está bien. Claro, porque no Sí, tengan no, vergüenza, no tengan vergüenza de preguntar lo que no entienden. Nosotros no queremos, por lo menos yo puntualmente, no quiero inspirar. Sí, en algunos casos como el mío, que vivimos fuera de Mar del Plata, estoy a 200 kilómetros por ahí, claro, quizás es yo difícil. lo acabo de decir. No va a ser obligatoria Ujú. la asistencia porque no les puedo cambiar las reglas del juego a ustedes. No va a ser obligatoria. Traten de venir los que puedan. Pero yo no lo hago por mí, Ujú. imagínense, para mí es más cómodo estar sentada en mi casa o en el estudio dando clases. Pero lo hago por ustedes, porque quiero porque el examen es oral, y yo me doy cuenta que ustedes se asustan en el oral, porque no están acostumbrados, porque las otras materias no toman oral, o muy pocas son las que toman oral. Entonces yo quiero que tengamos este feedback, pero en forma presencial, no a través de una cámara que encima yo veo mal, así que ni siquiera les veo los gestos a ustedes. Eh, bueno, antes de arrancar o de seguir, Profe, disculpe porque que la me parece que interrumpa, pero no sé la si, semana pasada, perdón, Pilar, ¿sí? Pilar, sí. las personas que tal vez no podamos llegar, ¿tenemos alguna manera de enterarnos de lo que se dijo en la clase? ¿Se va a quedar grabada? ¿Cómo vamos a hacer? Ya, yo estoy gestionando para que la graben, sí, porque se puede. De hecho, en otras materias las están grabando. Lo que pasa es que yo no tengo idea cómo se hace, así que si no me lo hacen los chicos del centro. Pero mira, no te preocupes, Pilar, porque la clase va a ser una clase de repaso. No voy a dar un tema que no haya dado por Zoom, porque yo lo que quiero es quedarme con la conciencia tranquila que ustedes entendieron juicio ejecutivo. Así que aunque no la pueda grabar la clase, no importa porque es una clase de repaso. Por eso les digo que no sé cuándo. Yo calculo que no va a ser este martes, a lo mejor será uno de los últimos martes del mes de noviembre. ¿Mm? Esa es la idea, porque además ahora la doctora Ledesma vuelve y tiene que tomar las clases que yo le di. O sea, tenemos que recuperar, pues si no ella no va a alcanzar a dar los temas. Así que esta clase será seguramente para finales de noviembre, pero me interesaba saber si ustedes querían o no. También otra posibilidad es hacer una clase de repaso con todas las profesoras juntas. Lo que pasa que yo en la experiencia que tengo de ese tipo de clases plenarias, por decirlo de alguna manera, es que no se alcanzan a ver todos los temas, porque es toda la mitad del programa, entonces no alcanzan a preguntar todo, se embarulla. Yo la verdad es que prefiero darla sola a la clase. Pero si ustedes lo prefieren, yo puedo conversar con mis compañeras de cátedra y concordar en hacer una sola clase de repaso al final, presencial. Eso lo podemos ir manejando. Tengo que ver si mis compañeras están dispuestas, porque acá hay libertad de cátedra y cada uno elige el modo en que quiere enseñar, digamos, ¿no es cierto? Cada uno tiene su método diferente. Bueno, antes de arrancar quiero volver a preparación de vía ejecutiva porque lo dimos al final y mi experiencia indica que el tema que yo doy al final es el último el que no registran porque ya están cansados. Así que vamos a arrancar de vuelta con preparación de la vía. Pero les quiero contar, porque tengo tiempo, una experiencia de ayer. Ayer a la tarde, el doctor Félix Ferrán, que es juez de Mar del Plata, y es integrante de esta cátedra, dio una charla sobre el anteproyecto de reforma al Código Procesal. Hay un proyecto, hubo varios anteproyectos, hace muchos años que venimos con toda la furia tratando de modificar este código obsoleto,
pero al final nunca termina pasando nada, porque a los políticos lo nuestro parece no interesarles. Ahora hay un anteproyecto también que aparentemente dicen que tiene muchas chances de salir. Modifica muchísimo, muchísimo el Código Procesal. Yo ayer anoté algunas de las cosas, porque les confieso que hablábamos los otros días con el titular, con Constantino, que nosotros que somos los más grandes, estamos cansados de ponernos a estudiar anteproyectos y proyectos que después no salen, y uno con toda la furia hace cursos y estudia, qué sé yo, y después resulta que no pasa nada. Entonces es como que uno ya está cansado un poco de esto, ¿no? Pero por lo que nos han dicho, aparentemente habría voluntad política de sacarlo, porque como con este tema de la pandemia se han incorporado, y ya antes también al propio código, tantas cosas nuevas de presentaciones digitales, de notificaciones electrónicas, qué sé yo, el código necesita una reforma. Entonces es posible que salga. Yo entre las cosas que anoté, que me parecen interesantes compartirlas con ustedes, es, por ejemplo, que desaparecería la caducidad de la instancia. Fíjense, ¿por qué desaparecería la caducidad de la instancia? Porque nosotros estamos en un proceso dispositivo, donde son las partes las que impulsan. ¿Se acuerda que esto lo vimos o lo vieron en Elementos, en teoría? En el proceso dispositivo son las partes las que impulsan el proceso. De manera que si la parte no impulsa, viene la contraria y puede acusar la caducidad de la instancia. Pero ahora, aparentemente, se estaría produciendo un giro dentro, si bien sigue siendo un proceso dispositivo, se estaría produciendo un giro en torno a la figura del juez. Porque el juez pasaría a ser pasaría a tener un rol activo, más participativo, perdón. Esto ya está sucediendo en la práctica con la implementación de Justicia 2020, esto que hemos visto en la primera parte de la materia. Los jueces están teniendo un rol activo. Entonces, al tener este rol activo, ya la caducidad de la instancia dejaría de tener sentido porque el propio juez activaría el proceso. Es un temita muy interesante, muy discutible, porque nosotros básicamente en el proceso civil y comercial estamos hablando de derechos patrimoniales privados, o no patrimoniales, pero de todo el ámbito privado de la vida de los individuos. Entonces, no sé, van a haber detractores de estas teorías de un rol participativo del juez, que suplante la inactividad de la parte. Es muy interesante el tema, es un tema hasta filosófico si quieren, pero a mí me interesa que ustedes lo sepan. Ustedes dirán, uy, qué pesada esta mujer, que me habla de algo que no salió. Miren, yo les voy a decir algo, porque yo también fui estudiante como ustedes. Lo que yo les dé después de título ejecutivo, de demanda ejecutiva, entonces ustedes lo van a ver en los libros, no les voy a decir nada que no esté en los libros. Pero lo que yo les cuento ahora es algo que les abre la cabeza, porque no lo van a encontrar en los libros, y porque de todos los 20 y pico que me quedaron en este grupo, yo estoy segura que 2 o 3 van a ser especialistas en procesal civil, o les va a interesar la materia procesal civil. No a todos, habrá algunos que dirán, qué bodrio, tengo que cruzar esta materia con esta vieja si yo me voy a dedicar a penal. Está bien, seguramente muchos de ustedes se van a dedicar a penal, pero muchos otros, la mayoría, se van a dedicar a civil y comercial, y de esa mayoría va a haber un grupo que les va a picar el bichito del derecho procesal, porque el derecho procesal es interesante. Por supuesto que hay otros que se dedicarán a materias de fondo, en fin, pero yo siempre me dirijo en forma solapada a esos 2 o 3 que van a ser los que van a venir con nosotros al colegio de abogados, que van a seguir las reuniones del Instituto de Derecho Procesal, que van a participar del Departamento de Derecho Procesal de la facultad, porque me ha pasado esto. Yo tengo chicos, que no tengo chicos, son colegas que han sido alumnos nuestros y están en el Poder Judicial y son brillantes, son mejores que nosotros, y fueron alumnos nuestros. Tengo un montón de casos de chicos, porque ya no son chicos, ¿no? Y yo me alegro que a ellos les haya apasionado el derecho procesal. Otra reforma, pasa, en vez de hablar de traslados, hablan de avisos. No sé por qué le han cambiado, porque en definitiva es lo mismo, pero
cambia la terminología, incorpora otros términos como de impedimentos procesales, que nosotros los teníamos reservados para los presupuestos procesales. Acá los distinguen y hablan de impedimentos procesales y de excepciones, como dos cosas diferentes. Tengo que estudiarlo, no lo tengo todavía maduro el tema. Después, una cosa que es muy interesante es que este proyecto o anteproyecto habla de lo que se llaman normas prácticas. Y ustedes miran, ¿qué son las normas prácticas? Bueno, a mí me da la impresión que se está refiriendo a todas estas normas, por ejemplo, que ha dictado la Suprema Corte, de las acordadas de la 41 tanto, de la 38 tanto, que son normas que van mutando, que van cambiando, entonces no pueden quedar estancas en un libro. ¿Me siguen? Es como que le da la flexibilidad o al legislador o a la propia Corte para dictar normas prácticas. Es muy bueno el concepto, nunca se me hubiera ocurrido a mí denominarle normas prácticas. Nosotros las tenemos en el código, en la parte de atrás del código, en el índice, en la parte de atrás están todas las acordadas, ustedes las habrán visto ya, y las leyes especiales. Bueno, a mí me da la impresión de que ahora el propio código hace referencia a esas normas prácticas. Me parece una cosa muy novedosa y muy interesante. Desaparece el proceso sumario, se acabó el sumario, porque van a tratar de hacer como el ordinario de capital, con algunos cambios, pero toda la prueba se va a ofrecer con los escritos constitutivos, de manera que cuando lleguemos a la audiencia preliminar ya vamos a tener ofrecida la prueba. ¿Se acuerdan que esto lo vimos cuando vimos Justicia 2020? Bueno, después hay otros temas que son más complejos que no me los van a entender. Eliminan la recusación sin causa, incorporan los procesos de consumo y los procesos colectivos, que estamos hace años peregrinando para que se dicte un código de procesos colectivos que no salió. Salieron las leyes, pero no salió el código de forma. Aparentemente este código incorporaría esto. Aquellos que se dediquen a derecho del consumidor, esto les tiene que interesar. Y aparentemente para mí no se suprime, pero bueno, no quiero discutir a quien disertó, pero creo que se cambia a lo mejor la terminología en cuanto a la sana crítica para valorar la prueba, porque ahora se habla de razonamiento, que el juez debe racionalmente analizar todos los medios de prueba. Antes los jueces no estaban obligados a analizar prueba por prueba, analizaban las que les parecían relevantes. Ahora van a tener que analizar todas y decir por qué no la toman en cuenta. Pero me parece que de todas maneras sigue existiendo la sana crítica, porque la sana crítica no es más que la aplicación de los principios de la lógica y de las máximas de experiencia. Y el obligar al juez a analizar todas las pruebas producidas en un expediente, creo, tal vez me equivoque, que lo hace el legislador para evitar la interposición excesiva de recursos por arbitrariedad o por absurdo, como se llama en provincia, porque la arbitrariedad, que ya lo van a ver en su momento, puede ser fáctica o jurídica, y muchas veces se basa en una mala interpretación del juez de la prueba producida, la arbitrariedad. No me voy a meter en ese tema ahora porque no los quiero marear, pero me parece que esa reforma obedece a esto. En fin, es un anteproyecto largo para leerlo con detenimiento, no lo van a hacer ustedes ni lo vamos a tomar en el examen, tampoco por supuesto. Distinto fue la acordada, la 41, no me acuerdo el número que yo le enseñé, porque empieza a regir ahora, pero esto no sabemos si va a salir. Pero bueno, son las tendencias modernas en el derecho procesal. Se elimina la absolución de posiciones, también viene a sustituirla a una figura que está ya a nivel mundial, que es la del interrogatorio de la parte, o la declaración de la parte. Pero es más un interrogatorio porque se permite un interrogatorio cruzado. Bueno, ya los agoté antes de arrancar. Lamento no haber tenido los datos de la Zoom para subírselos por si a alguno le interesaba participar porque era abierta la charla. Bueno, vamos ahora a ver si me permiten compartir pantalla o sigo siendo ¿qué les digo? Yo les digo la verdad, no termino de entender por qué esto es así. Si alguno de ustedes tiene contacto, por favor, con el chico que maneja esto,
le dicen que por favor me habilite la pantalla. No es posible que cada vez que tengo que dar la clase me pasa lo mismo. A ver, ¿dónde lo tengo al BD? No entiendo por qué no me... Yo no sé, debe haber alguna cuestión. Porque deben abrir la clase temprano y se liberan. Claro, pero me tendría que habilitar, no sé, yo no sé cómo se hace. Mariano, por favor, ¿me habilitas la pantalla, el uso de la pantalla? Gracias. Igual, por favor, si alguno conoce al del centro de estudiantes que maneja esto, que me habiliten. A ver, vamos a probar otra vez. Yo es por ustedes más que por mí me da lo mismo. No, sigo inhabilitada. Bueno. Lamento, pero voy a arrancar igual. Preparación de la vía ejecutiva. Ustedes se acuerdan cuando hablamos de títulos ejecutivos que había algunos títulos que eran incompletos. ¿Por qué eran incompletos? Porque le faltaba algún elemento necesario para cumplir con la definición de título ejecutivo. A ver si alguien me dice cuál es la definición de título ejecutivo. Esa es una pregunta de examen. Busquen en los apuntes. Suma de dinero líquida o fácilmente liquidable. Entonces, vos tenés que decir, Dolores, es aquel título que contiene una obligación de dar suma de dinero líquida o fácilmente liquidable. Muy bien. Y además, ¿qué más? ¿Cómo tiene que ser esa obligación? Exigible, ¿no? Que no esté vencida. Exigible. Muy bien. Por eso, muchas veces cuando la obligación no es exigible, tenemos que preparar la vía ejecutiva. Por ejemplo, cuando la obligación está sujeta al cumplimiento de una cláusula o condición, o cuando la obligación, por ejemplo, no tiene plazo. Entonces no es exigible, porque no tiene plazo de vencimiento. La obligación es de dar suma de dinero líquida o fácilmente liquidable, pero le está faltando esta otra partecita. Por eso es que el código en el 523, si la memoria no me falla, habla de la preparación de la vía ejecutiva. También tenemos que preparar la vía ejecutiva cuando se trata de documentos instrumentados en instrumento particular o privado, que tienen que ser reconocidos. Por ejemplo, o porque no tienen la firma certificada, o porque aún teniendo la firma certificada, se tratare, por ejemplo, de una ejecución de alquileres. En la ejecución de alquileres, aún cuando yo tengo el contrato con firmas, del contrato de alquiler me refiero, con firma certificada, tengo que citar al locatario para que exhiba los recibos. Igual tengo que preparar la vía ejecutiva. Es mucho más rápida porque no me va a poder desconocer la firma, pero sí y obviamente el carácter de locatario, pero sí me va a poder desconocer ser deudor, como acompañándome los recibos. Si él no comparece, esto no impide que después pueda oponer la excepción. Él puede oponer la excepción igual de falsedad, por ejemplo, porque el contrato tiene una enmendadura o una raspadura. Él podría igualmente oponer la excepción. Esto lo dice la jurisprudencia, porque si ustedes se fijan, que lo vamos a ver más adelante, hoy, pero más adelante, cuando hablemos de excepción de falsedad, nuestro Código Procesal, a diferencia del de Nación, dice que el deudor tiene que desconocer la firma para poder oponer la excepción de falsedad. El Código de Nación corrige esto y dice que si bien no va a poder desconocer la firma porque ya quedó reconocida, sí podría alegar la falsedad material del documento que tiene, por ejemplo, una raspadura en el contenido, y eso lo podría hacer a través de la excepción de falsedad. Esto también está admitido por la jurisprudencia provincial, aunque el código no diga nada. Igual sobre esto, si no lo entendieron, no se preocupen porque voy a volver más adelante. A ver, sigo sin poder utilizar la pantalla. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo se hace la preparación de la vía ejecutiva? Se notifica, yo tengo el modelo acá, pero bueno.
se notifica por cédula en los términos del 339, como si fuera un traslado de demanda, pero con la diferencia que en realidad lo único que se hace, no se manda copias de traslado, sino que se lo cita a reconocer la firma. Las copias de traslado se le van a mandar cuando se les mande el mandamiento, cuando le envíen el mandamiento. Pero se lo cita a reconocer firma y en el caso que fuera un alquiler, a que exhiba el último recibo. Tiene que comparecer, salvo que viva a más de 300 kilómetros, que entonces se le hará por oficio, ¿no? Antes se llamaba exhorto, ahora se llama oficio. ¿A dónde le vamos a mandar esta cédula? Al domicilio real. Esto es así porque el deudor tiene que, es una notificación personal, él tiene que recibirla. ¿Qué más? ¿Qué pasa si no comparece? Bueno, obviamente va a quedar reconocida fictamente la firma. Va a quedar reconocida fictamente. Luego yo intimaré de pago y si no lo puedo ubicar, porque puede pasar que en el interín la persona desaparezca del lugar, tendré que seguir el procedimiento del 145 y después pedir la designación de un defensor oficial. ¿Qué pasa si sí lo puedo intimar de pago y no se presenta? Sigo adelante con el juicio. En el juicio ejecutivo no se declara la rebeldía, se sigue adelante. Es una diferencia con el proceso de conocimiento. No se declara la rebeldía. Permiso. Entonces dijimos, si se presenta y reconoce la firma, obviamente me queda expedita la vía ejecutiva. Si se presenta y desconoce la firma, ¿qué va a tener que hacer el ejecutante? Va a tener que ofrecer prueba para demostrar que la firma le pertenece. Lo que se ofrece es la pericial caligráfica. Esto lo hablamos la semana pasada porque lo recuerdo, de haberles hablado de elementos dubitados, elementos indubitados, y la ausencia de elementos indubitados. Elementos indubitados son aquellos en los que aparece la firma de nuestro deudor y de los cuales no podemos desconocer que le pertenece. Por ejemplo, cuando el deudor va y registra firma en un banco, o cuando firma una escritura, o cuando firma algún documento frente a alguna autoridad pública. Esas firmas son firmas indubitadas, entonces yo se las tengo que proveer al perito calígrafo para que el calígrafo pueda hacer la pericia. Si no tengo que pedir la formación de un cuerpo de escritura, lo tengo que traer al ejecutado a que forme cuerpo de escritura, y entonces en base a eso se hará la pericia. Va a tener que comparecer, porque si no le va a quedar reconocida la firma. Puede haber algún otro tipo de prueba por allí que también nos sirva, pero la que más vale es la pericia caligráfica. Si yo no pude demostrar que la firma le pertenece, lamentablemente no voy a poder seguir con el juicio ejecutivo, tendré que hacer un cobro de pesos. No tengo, lamentablemente, esto es así porque la ley lo establece así. Bien, veamos si me permiten compartir. Sigo sin compartir. ¿Ninguno de ustedes se pudo comunicar con el centro? A ver. Le mandamos mensaje al grupo de WhatsApp, pero todavía no contestaron. Que los martes a la mañana parece que es como los lunes, cuesta, ¿no? ¿A quién puedo llamar? A ver, vamos a buscar, porque yo para colmo a los chicos no los conozco, ¿saben? Perdonen, ¿eh? Bien. Yo creo que nunca ganaría una elección de nada porque soy muy poco diplomática. Bueno, chicos, sigamos. Entonces ya dijimos qué es lo que pasa cuando se desconoce, qué es lo que pasa cuando queda reconocida fictamente. Y una cosa que no les dije, que está en el programa,
que dice caducidad de las medidas preparatorias. Las medidas preparatorias es esto, es la citación a reconocer firma o la fijación del plazo, se lo cita al deudor y el juez fija el plazo, o se lo cita al deudor para que reconozca el cumplimiento de la obligación, si es que el reconocimiento no surge de un instrumento público o privado o de una diligencia preliminar. Todo esto lo dice el código, no se asusten si no pueden tomar nota. Pero bueno, ¿qué pasa cuando ya está cumplida esta etapa? Nosotros tenemos 15 días para interponer la demanda ejecutiva. Por eso yo les dije que yo tengo como práctica hacer lo siguiente, una cápite que diga prepara la vía ejecutiva y en el otro pongo demanda ejecutiva, para no olvidarme, porque uno a veces tiene mucho trabajo y los 15 días pasan volando, porque si no me caduca y lo tengo que volver a iniciar. Es todo un tema, ¿no? Sobre todo por las costas. Una cosa que no les dije, que está en el 526, creo que en el índice de provincia, que es el tema de la multa. Cuando viene el deudor y dice, no, esa no es mi firma, y yo tengo que designar un perito calígrafo y probar que la firma le pertenece y la firma le pertenece, el juez le puede aplicar una multa, que está en el 526, que es hasta el 30% del monto de la condena. El código dice que el ejecutado no va a poder poner excepciones si no da a embargo esta suma. Y acá me gustaría conversarlo con ustedes, habiliten los micrófonos. A ver, a ustedes, ¿qué les parece que el código diga que el ejecutado que desconoció la firma y que después se probó que la firma le pertenece y que está bien que le apliquen una multa porque hay que sancionar estas deslealtades? ¿Qué les parece a ustedes ese impedimento que pone el código? Si ustedes fueran jueces, ¿ustedes lo aplicarían o no lo aplicarían? El obligarle al ejecutado a que dé a embargo las sumas. La suma de la multa, se entiende, ¿no? Y yo la aplicaría, profe. ¿Vos la aplicarías? Qué malo que sos. ¿Por qué la aplicarías? Y porque tuvo una actitud desleal en el momento de reconocer o no el documento, y quién dice que no puede ser una persona que enajene sus bienes para no. Bien, Actitud desleal y dilatoria. bien. Dilatoria. ¿Y no les parece que es una sanción excesiva el no permitirle defenderse? Porque esa multa igual va a integrar el monto de la condena. O sea, cuando salga la sentencia va a decir, condeno a Mateo a pagar la suma de 100 pesos con más sus intereses devengado de la mora, de la tasa, bla, 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 y el importe de la multa aplicado a fojas. Pero negarle la posibilidad de que el tipo se defienda, ¿a ustedes les parece que está bien? No, lo que Pero no sucede es que entiendo, se ¿que puede se defender defienda con de un qué? juicio de conocimiento posterior. Que oponga excepciones. La forma de defenderse de un ejecutado es oponiendo. Esa voz es de una nenita, no es de un alumno. De mi nene, perdón. No, por favor, no hay problema. Yo les digo, no he visto muchos casos en que los jueces obliguen al ejecutado a depositar a embargo la suma aun cuando haya desconocido la firma. Les permiten oponer excepciones igual. La multa va a integrar la condena, pero les permiten. Está muy bien el fundamento que dio uno de ustedes del deber de lealtad y de probidad. Está muy bien. Y la realidad es que el deudor sabe que la firma le pertenece. Pero yo tengo mi temor de... porque supongamos que no sea falsedad la que él quiera interponer, que después se dé cuenta, o se dé cuenta en el momento, que el título es inhábil, y yo no le estoy permitiendo poner excepciones porque no depositó a embargo la multa. Es un temita discutible, me gusta conversarlo porque
a uno le abre la cabeza hacia otras posibilidades. Cuando uno es joven, porque a mí me ha pasado, uno quiere que la ley se aplique estrictamente, sobre todo cuando uno es actor. Cuando uno ha sido muchas veces actor en un proceso, que generalmente uno es actor cuando comienza su carrera, uno quiere que las leyes se cumplan y que los procesos sean rápidos, en fin. Cuando uno después con los años empieza a ser demandado, empieza a ver otras realidades. Perdón, a mí me dijeron que cuando yo no quiero que quede grabado, yo tengo que tocar, pero yo soy un desastre. Bueno, no importa, porque estas son cosas que en realidad no hacen a la clase, sino a la experiencia personal. Pero ya les digo, cuando uno va siendo demandado con los años, va siendo más tolerante, se va dando cuenta de las realidades y sobre todo de la realidad económica en la Argentina, que hace que hoy estamos bien y mañana estamos por el piso y pasado nos volvimos a levantar. Y la gente pierde sus casas, pierde sus campos, pierde sus bienes, es desalojada. Entonces uno empieza a ver otras realidades. ¿Me siguen? Eso uno lo ve con los años. Cuando uno es joven quiere que todo sea exacto como lo dice la ley. Después con los años uno se va dando cuenta. Miren, Morelo, que fue uno de los mayores procesalistas de provincia de Buenos Aires, y que también autor de uno de los tantos anteproyectos que todos estudiamos con entusiasmo y que después no salió, él en los fundamentos del anteproyecto decía que por qué o cuál es la causa de los que los procesos civiles y comerciales demoren tanto. Y él decía, porque si fueran rápidos, mucha más gente iría a la quiebra más rápidamente, muchísima gente con chicos quedarían en la calle como consecuencia de desalojos express. En fin, él veía la parte, porque era un hombre mayor que había vivido mucho y que veía cuál era la situación, que no es la misma que en Alemania o que en Noruega la que vivimos nosotros, no es lo mismo. Nosotros vivimos en Argentina con todos los vaivenes económicos, es un país divino el nuestro, es un país divino, pero tenemos estos problemas de economías tan fluctuantes que hacen que la justicia en cierta medida sea el colchón para frenar las consecuencias. Esto pasó desde la 1050, que ustedes ni saben lo que es, ni voy a perder tiempo explicándoles qué fue en la década del 70, que nosotros teníamos pilas de expedientes, pilas de ejecuciones hipotecarias, como consecuencia de la aplicación de la 1050, que después se ha repetido con estos créditos que dieron en otros gobiernos, que son créditos que se indexan de tal manera que no se pueden pagar y que la gente no entiende, que no es lo mismo que me apliquen el aumento sobre mi sueldo de 100 pesos que sobre mi casa que vale 1.000.000, porque a mí me van a aumentar el 10%, pero me van a aumentar sobre 100 pesos, y no es lo ¿No mismo pasa el lo mismo con los 10% créditos UBA sobre ahora? 100. Exacto, yo no, a mí no me gusta, porque no me gusta hacer política, pero no Está es lo pasando eso, mismo, decía, y esto las pasó en deudas se Europa. disparan. Claro, la deuda se dispara, pero la gente en su cabeza no lo entiende, que no es lo mismo el 10% de tu sueldo, que son 10.000 pesos, que el 10% de tu casa, que es 1.000.000, o del crédito que vos obtuviste de 1.000.000. No es lo mismo, no lo podés pagar. ¿Y qué pasa? Que como todos estos créditos van con hipoteca, te ejecutan la casa y te quedaste en la calle y perdiste encima perdiste toda la plata que pusiste. Y en Europa, que no tienen los jueces que tenemos nosotros acá, no solo perdiste la casa, sino que te quedaste con la deuda y tenés que seguir pagando la deuda de algo que ya no tenés. Por eso les digo yo que los jueces de Argentina, pese a que son tan criticados, tan vapuleados, y que la justicia esto y que la justicia lo otro, que sí, hay muchas cosas que tienen razón, pero hay muchas en que no, porque si no fuera por los jueces argentinos que aplicaron la equidad en la época de la 1050, que sacábamos las medidas cautelares y le fijábamos una cuota que la persona pudiera pagar, o bueno, o que pasó después con la especificación, en fin, chicos, tenemos para hacer dulce de leche con la historia argentina económica, pero es gracias a los jueces que ven la realidad económica de la gente y que tratan de recomponer como pueden esto.
esto. ¿Me siguen? Hay muchos ejemplos, pero por eso, yo volviendo al tema de la famosa multa, los jueces en general no obligan a que el deudor dé a embargo, porque a veces no tienen que dar a embargo, a veces no tienen con qué pagar. Y imagínense que un juicio ejecutivo rápido, si tienen bienes, hace que pierdan sus bienes, y si quieren evitar que perder los bienes, ¿qué hacen? Terminan presentándose pidiendo su propia quiebra. Y de eso no se sale. De la quiebra no se sale. Porque en la quiebra ustedes podrán frenar la ejecución de los bienes que les embargaron por un tiempo, pero tarde o temprano los van a perder, porque además se les van a presentar todos los otros acreedores que no se les presentaban todavía, entre ellos todas las deudas fiscales. Ustedes saben que la municipalidad, que ARBA, inclusive obras sanitarias también, inician los juicios para interrumpir la prescripción, pero raramente ejecutan. Ellos van renovando las cautelares, pero no ejecutan, porque es una cuestión de política. Pero los particulares sí ejecutan. El particular no te perdona, los bancos no te perdonan. El banco no te perdona, el banco te hace la ejecución y te remata. Entonces, la única salida de estos deudores es la quiebra, porque el concurso, ¿no? Pero en general es la quiebra. Bueno, a ver, volvemos a ver si me permiten compartir. Me parece que hoy no vamos a poder compartir pantalla porque los chicos no están atendiendo, no estarían atendiendo, como dicen. Y es una lástima, porque si me disculpan, voy a intentar llamarlo al Bedel, porque son las 9 menos cuarto, ¿no? Bueno, más o menos de preparación de la vía ejecutiva yo tenía un modelo, pero es como que no se los voy a poder subir para que lo vean. Vamos a tener que arrancar con la unidad de juicio ejecutivo, la 15. Perdonen que estoy llamándolo al Bedel, pero tampoco contesta. ¿A quién puedo llamar? Yo me pregunto si esto va a seguir así. A ver, tengo mi plan B, chicos. Que es Alan. Pobre Alan. Alan fue un chico que manejaba la comisión el año pasado, está en el centro de estudiantes. Y es el único que me da bolilla. Los otros días les conté cuando fui a votar. Fue tan gracioso. Voy a votar, entro en la facultad, había en el fondo un chico de traje alto, parado. Y yo voy derechito a preguntarle dónde estaba la mesa de docentes. Y me dice, ¿graduados? Y yo le digo, no. Hace 20 y pico de años que le digo que estoy en docentes. Digo, qué poco me conocen en la facultad, que no me reconocen. Y a mi hijo, que hace 2 o 3 años que está, ya le dicen la cátedra de grupo. Es cómico. Bueno, no me contesta nadie. Yo lo siento por ustedes, porque es más gráfico ver un mandamiento que explicárselos, pero ¿qué voy a hacer? No, ni me contestó. Bueno. A ver, vamos a intentar una vez más con el Bedel, quien teóricamente debería ser quien me habilite. Me contó la doctora Rieta que le pasó lo mismo a ella, ¿no? Sí, le pasó lo mismo, pero uno de los chicos entró y le dio el host. Y acá ahora no hay ninguno que me pueda habilitar. ¿Ninguno de ustedes? No, preguntamos, pero no contesta nadie. No contestan, están durmiendo. Es muy temprano. Bueno, sigamos. Vamos a iniciar como podamos y sin
sin los modelos que yo tenía para mostrarles, ¿cuál es el, digamos, nosotros promovemos la demanda ejecutiva, ya tenemos preparada la vía en el caso de que haya que prepararla. Tenemos la demanda ejecutiva promovida que yo tenía un modelo para mostrarles. Básicamente los recaudos son los del 330, no más que hay que adaptarlo al juicio ejecutivo. ¿Qué es lo que hace el juez? Y acompañar el título. Guarda que sin título no hay demanda. Ustedes tienen que acompañar el cheque, el pagaré, la letra de cambio, lo que fuere. Lo tienen que acompañar. Bueno, ahora con el tema de lo electrónico estamos escaneando y mandando, pero el juzgado en el momento de dictar sentencia nos lo pide. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez cuando recibe la demanda ejecutiva? Hace lo que se llama el examen previo. ¿Qué es el examen previo? Él analiza el título. Porque si el título fuera una obligación de levantar el muro con mi vecina, me va a rechazar in limine la ejecución. Me va a rechazar in limine la ejecución. ¿Cómo le explico a mi cliente yo que el título que me dio no era un título ejecutivo? Bueno, eso será otro cantar, pero tendré que iniciar un cobro de pesos y tendré que volver a pagar la tasa de justicia y todo lo que ello significa. Entonces el juez lo que hace es el examen previo. Si ve que es algo que se puede subsanar, como por ejemplo podría ser un presupuesto procesal que no está cumplido, me gustaría que ustedes me dijeran cuáles son los presupuestos procesales. ¿Se acuerdan que lo vimos o que lo vieron con quien vieron excepciones? A ver si se acuerdan cuáles son los presupuestos procesales. La legitimidad. Capacidad. Falta de personería. Y personería. Y a ver, arranquemos. La falta de personería, muy bien. ¿Qué más? La competencia. Capacidad. La capacidad está dentro de la falta de personería. Después la vamos a ver. La competencia, dijo alguien por ahí. Muy bien. ¿Qué más? Competencia. Y Legitimación. legitimidad activa y ¿La pasiva. qué? No, la legitimación en la causa es falta de acción. Eso se ve como excepción o como defensa de fondo, pero no es una excepción dilatoria, salvo que fuera manifiesta, obvio, ¿no? Pero si no, en principio no es un presupuesto procesal. La litispendencia y el defecto legal, la forma, son básicamente esas 5. Personería, competencia, litispendencia, que les dije recién que estoy vieja y me olvido. Defecto legal. Defecto legal. Claro, defecto legal, la forma de la demanda. El juez, si advierte que hay un error en estos presupuestos procesales, los va a intimar a que los subsanen. Si, por ejemplo, hay un defecto en la personería, le va a fijar un plazo a ustedes para que subsanen el defecto de personería. Lo mismo si hay un defecto en la forma de redacción de la demanda. Ahora, si el defecto aparece en el requisito extrínseco del título o intrínseco del título, ahí la cosa es distinta, porque si es en el intrínseco, o sea, si no es una obligación de dar suma de dinero líquido fácilmente liquidable y exigible, les va a rechazar in limine la demanda. Si no es exigible, les podrá decir, probame que es exigible. Pero esto es lo que hace el juez en líneas generales, el examen previo del título. Una vez que está bien, despacha la ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que ordena el mandamiento de intimación de pago y citación de remate y embargo. Así dice el despacho. Se intima de pagos, embargo y citación de remate. O citación para oponer excepciones, que es lo mismo. Es una cuestión terminológica. Bien. Primera cuestión, ¿qué es la intimación de pago? Es una acción conminatoria. ¿Para qué? Para que el deudor, cuando va el oficial de justicia a intimarlo de pago, le pueda pagar en el acto. Porque puede pasar, a mí me pasó 1 o 2 veces en mi vida, pero pasó, que el deudor tenía la plata en el momento y se la dio al oficial de justicia. ¿Qué hace el oficial de justicia? Va y la deposita en una cuenta a nombre del juzgado y como perteneciente al expediente.
Obviamente que el deudor tiene que pagar el capital y los intereses que figuran en el mandamiento. Después, de última, el ejecutante practicará liquidación y tendrá que el ejecutado integrar la parte que falte, sí, porque generalmente siempre falta. Y las costas, ¿no? Que también se presupuesta una suma para responder a intereses y costas. Si yo pudiera habilitar la pantalla, les mostraría el mandamiento, pero no puedo. Entonces, la intimación de pago es un acto conminatorio dirigido al deudor para que pague. En el 99,9 de los casos, el deudor no paga. Entonces queda intimado de pago y se le da un plazo de 5 días para que se presente y oponga excepciones en el expediente. Para que oponga todas las excepciones que tenga en su poder para oponer. En cuanto al embargo, el embargo es potestativo del ejecutante trabarlo o no. ¿Por qué? Porque puede ser que mi ejecutado tenga un bien inmueble y a mí me convenga más embargar un inmueble que embargarle los muebles de la casa. Y acá tengo que hacer un alto, que si tuviera el PowerPoint no sería tan desprolija en la exposición. Yo, ¿a dónde voy a intimar de pago? En principio tengo que intimar de pago en el domicilio real, pero la ley me permite a mí también intimar de pago en el domicilio fijado contractualmente o en el domicilio fijado en otro expediente que esté relacionado con este. Por ejemplo, si estamos en el caso de una ejecución de sentencia, yo podría intimar o citar de venta en el domicilio fijado contractualmente. Pero si yo lo que quiero es embargarle los bienes al deudor, tengo que ir al domicilio real, porque no le voy a embargar en el domicilio procesal del abogado, por ejemplo. A mí una vez me pasó en una ejecución de expensas, en un juicio contra el consorcio del cual yo era la abogada, que vino un oficial de justicia con una persona que quería embargar muebles al estudio. Y yo les digo, pero esto no es el domicilio de la administración. La administración tiene domicilio en otro lado, yo soy el abogado. Entonces fueron. Pero si hubiera sido una intimación de pago, sin embargo, podrían haberme intimado de pago, porque este fue el domicilio procesal que la parte constituyó, digamos. Pero lo común es que uno siempre intime de pago en el domicilio real. Solamente en el caso de las ejecuciones de sentencia puede darse el caso de que se cite de venta, pero hay juzgados que les ordenan en el real igual. Esto es algo que... A ver, ahí me contestó Alan Tarruel, que es el único que me da bolilla. Bien, sigamos. Entonces ya intimamos de pago y podemos embargar. Si vamos a embargar bienes muebles porque desconocemos otros bienes inmuebles o porque nos interesa embargar un bien mueble, ustedes van a ver esto con mayor detenimiento cuando vean medidas cautelares, pero les adelanto que tienen que ir con un autorizado. Es decir, el oficial de justicia les va a fijar una hora y un día para cumplir la diligencia y ustedes tienen que ir a ustedes, abogados, o designar un autorizado. ¿Por qué? Porque ese autorizado va a ser el que va a decir, embargo esto, embargo esto, embargo esto y embargo esto. O embargue, oficial de justicia, embargue eso, eso y eso. Porque se hace responsable si está trabando embargo sobre algo que es inembargable, por ejemplo. Se va a hacer responsable. Por eso es que tiene que ir la parte o el autorizado. El ejecutado, o quien esté, porque puede que no esté el ejecutado e igualmente se lleva adelante la intimación y el embargo, pero en principio el deudor tiene que decir si esos bienes muebles están embargados por otro juez o si están sujetos agravados por alguna prenda. Esto todo lo van a ver con quien dé cautelares, pero se los voy adelantando. Tiene la obligación. Ninguno me preguntó cómo es el tema de intimar de pago cuando no está el deudor. Porque una cosa es que el oficial de justicia vaya, toque el timbre y abra la puerta y diga, está Mateo Díaz Andreasen, y Ana Pérez, que es la mujer, dice, sí, él vive acá, pero está cursando con la doctora Bauer.
Entonces, el oficial de justicia le va a dejar a Ana el mandamiento, porque Mateo vive ahí. Lo va a intimar de pago. Distinto es si Ana dice, no, acá no vive. En ese caso lo va a tener que devolver. En los mandamientos de pago, uno cuando sabe que tiene una deuda y no quiere ser intimado de pago, tiene que avisar que para que no lo reciban. Porque si la mujer dice, sí, acá vive, se lo van a dejar el mandamiento. Bien, ¿qué más? ¿Cómo me gustaría tener el power para no olvidarme algo, no? Bueno, el tema de los bienes a embargo, entonces en ese acto mismo se le notifica el embargo, aunque no esté el deudor, igual queda notificado de que se le ha trabado embargo. El código dice que tiene 3 días el ejecutante para notificarle, pero en la práctica esto no se hace. Sí se hace cuando son bienes inmuebles. Cuando ustedes traban embargo al registro de la propiedad inmueble, ahí sí tienen 3 días para notificarle al cautelado, al deudor embargado, que le han trabado embargo. Bien, vamos a ver si ya puedo habilitar. Yo ya veo que voy a poder compartir. No, imposible. ¿Cuáles son los efectos de la intimación de pago? Son 4. Primero, constituir en mora al deudor, salvo que el título de por sí ya contemplara una fecha de la mora, ¿no es cierto? O, por ejemplo, en el caso de los pagarés, cuando el pagaré es sin protesto. Yo no los quiero marear, pero el protesto surte las veces de intimación al pago. En la mayoría de los pagarés son sin protesto, con lo cual cuando llega la fecha del vencimiento se produce la mora y yo después inicio la ejecución. Pero bueno, en el caso de que no lo tuviere, constituye en mora al deudor. Después, convierte el embargo que yo a lo mejor trabé preventivamente, lo convierte en ejecutivo. En eso no me voy a meter porque lo va a explicar la doctora Ledesma. Después, obviamente lo que ya dijimos comporta la obligación o digamos la citación para oponer excepciones dentro de los 5 días o de un plazo mayor de acuerdo a la distancia. Y por último, también comporta la obligación del deudor de constituir domicilio, porque puede pasar que el deudor no oponga excepciones, pero se presente y constituya domicilio, porque en ese caso, al constituir domicilio, todas las notificaciones que sean por cédula le van a tener que ser cursadas al domicilio, pese a que él no opuso excepciones, porque sí constituyó domicilio. Es más o menos lo mismo que pasa en un proceso de conocimiento, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué hora es? Las 9. Bien. Ya ¿Puede igual volver a ahora a esta repetir, altura del partido doctora? no me... Sí, cómo no. Las 4, vos decís los 4 efectos de la intimación de pago. Bien, Sí, esos 4 primero efectos. constituyen mora al deudor. Bien, constituyen mora al deudor, salvo el caso que ya estuviere en mora. Después, convierte en ejecutivo el embargo preventivo. Después, comporta la citación para oponer excepciones o lo emplaza a oponer excepciones dentro del plazo de 5 días. Y también emplaza al ejecutado a que constituya domicilio. Igual creo, yo no recuerdo, pero creo que en la filmina estaba esto. Yo no subí todavía los PowerPoint porque como me faltaba la bolilla 14, lo subo ahora, porque ya la terminé. La 15 lo subo al final, porque a veces le voy cambiando, le voy agregando cosas a medida que la releo. Bien, hasta acá más o menos lo que tiene que ver con los primeros pasos del juicio ejecutivo, la demanda y la intimación de pago. Vamos a ver ahora, no sé si no me va a dar el tiempo para hacer todo, pero veremos algunas y lo vamos a hacer
conjuntamente. Así que habiliten los micrófonos, salvo aquellos que tengan el perro o el chiquito al lado, para que no se crucen las voces, pero habiliten los micrófonos porque esto lo vamos a hacer en conjunto. Primero, ya dijimos hace un ratito cuáles son los presupuestos procesales que dan lugar a determinadas excepciones dilatorias. Entonces, el 542, que es el que nos habla de las excepciones que se pueden oponer en juicio ejecutivo porque son esas y no otras, primero nos habla de las de los presupuestos procesales. Falta de personería. ¿Cuándo hay falta de personería? Habiliten los micrófonos, no tengan vergüenza, no me importa que digan una burrada. Cuando no acredita con los instrumentos si ha sido representante, ya sea de una sociedad o por ley, no tenga la facultad suficiente para representar al demandado o al deudor. Bien, ese es un caso. ¿Cuál más? En los casos que no tengan capacidad civil para estar en juicio. Muy bien, muy bien. El amigo Quevedo nos habló de la falta de representación legal. ¿Qué clase de representación conocen ustedes? ¿La legal y cuál más? La convencional vendría a ser por contrato. Muy bien, la voluntaria. ¿Qué es la de quién? La del Lo abogado. dijiste, Quevedo, me parece. Sí, Muy la que es bien, por la del contrato. abogado. Abogado. Exacto. ¿Se acuerdan que el Código Civil modificó esto? No sé quién lo dio, si lo di yo, quién lo dio. El Código Civil ahora permite con el contrato de mandato, pero la Cámara de acá de Mar del Plata todavía está exigiendo la escritura pública del poder. Entonces, resumiendo, la falta de personería es la falta de representación legal o voluntaria y la falta de capacidad. La falta de capacidad y la falta de personería solamente se pueden alegar en el inicio. ¿Qué les parece? Salvo que el artículo 48, que lo sea en caso urgente, se presente el abogado y después... No, pero no me refiero al gestor procesal, no. Yo me refiero a una persona que era capaz o una persona que tenía representación suficiente cuando se inició el juicio. ¿Qué le puede pasar? Que fallezca el abogado y no tenga la capacidad y no haya designado otro. Bueno, también eso, pero ahí más que eso, lo que me harían a mí es intimarme bajo apercibimiento, quedar en rebeldía. No, yo me refiero, por ejemplo, si yo era capaz y de repente, no sé, tuve una ACV y quedé... Claro, puede venir en incapaz. Exactamente, puede haber una incapacidad sobreviniente también, no es solamente en el inicio. Y la falta de personería, ¿cómo es solamente en el ejecutante? O sea, ¿la puedo poner solamente como excepción si soy ejecutado? ¿A ustedes qué les parece? El código Yo dice que lo no. voy a poner con un... Dice ¿Qué en el dice el código? A ver. ejecutante, en el ejecutado o en sus representantes. Muy bien, Dolores. Ambas partes pueden tener defectos de personería. Y ustedes me dirán, dentro del juicio ejecutivo, ¿cómo? El ejecutante, por ejemplo, si se presenta con un abogado que no acompaña a poder, por decir, el más sencillo. Pero el ejecutado también puede presentarse con un defecto de personería. Por ejemplo, con el caso que nos dijo Daniel, que no es representante legal, porque no acompañó los instrumentos societarios, por ejemplo, que lo habilitan a invocar la representación legal. Entonces, ¿cómo hará el ejecutante? ¿Qué vía procesal utilizará el ejecutante para alegar la falta de personería de este ejecutado? ¿A través de qué vía les parece a ustedes? Lo que pasa es que es una excepción. Pero el ejecutante no puede oponer excepciones en el juicio ejecutivo, porque Claro. las excepciones son para el ejecutado.
¿Vos cómo lo interpondrías, Daniel? Tendría que ser, no, Si no que lo se podés hacer designe como una, no es excepción previa, sino es antes, ah, no me estaría saliendo, Claro, no, yo sé que no, porque lo que yo pregunto no es sencillo. Si no lo estudiaron previamente, no lo sacan. no, lo que pasa es lo ¿Cómo vimos se también en la sustenta? primera parte, cuando preparamos, citamos a alguien para que se designe representante, que no eran las excepciones previas, sino la preparación de Claro, exacto. la No, vía no, pero no, ordinaria. no estamos hablando de preparación. No ojo, no te metas con la preparación de la vía. Vos decís diligencias preliminares. No, esto Claro, no tiene nada que ver exactamente, con ahí está. esto. Sí, no, ya estamos en un proceso en trámite, no es una diligencia preliminar. Acá el ejecutante interpuso la demanda ejecutiva, el ejecutado se presentó con un defecto de personería. El ejecutante no puede oponer excepciones porque vos no vas a encontrar en el código ningún artículo que le habilite a un ejecutante a poner excepciones. Las excepciones es el modo de defensa que tiene un ejecutado. Yo les pregunto, en un proceso común, ordinario de conocimiento, todas las cosas que van sucediendo, los conflictos que van sucediendo en el transcurso, ¿a través de qué vía tramitan? ¿Un ¿Incidente? Por incidente? incidentes. Ahí está, un incidente. El ejecutante va a plantear la falta de personería a través de un incidente, porque no le queda otra que la vía incidental. Si prospera el incidente, ¿qué es lo que va a pasar? El juez le va a fijar un plazo al ejecutado para que subsane los defectos de personería. Esto es lo que quería que me dijeran. Yo sé que ustedes vieron excepciones con alguna de las doctoras, no sé si Ledesma o no sé con quién. Por eso sabía que este tema lo quería hacer así conjunto, porque ustedes tienen conocimientos de esto. No voy a repetir lo que ya saben. Bien, todo esto lo vimos. ¿Saben qué pasa si, por ejemplo, el ejecutante no subsana el defecto de personería? ¿Saben cuál es la sanción? ¿Y cuál es la sanción en el caso del... Me río porque el chico del centro estudiante lo único que me puso es hola, nada más. Si el ejecutante no puede subsanar el defecto de personería, ¿qué les parece a ustedes que va a pasar? Queda por desistido el proceso. Muy bien, muy bien. Se lo tiene por desistido del proceso. ¿Y si es el ejecutado? ¿Qué les parece que va a pasar? También lo mismo. Rebeldía. ¿Qué harían ustedes? No, rebeldía dije que en el juicio ejecutivo no existe. Se lo va a tener por no presentado. ¿Mm? Se lo va a tener por no presentado. De última, él constituirá domicilio para que se le siga notificando y pueda seguir participando. Pero se lo va a tener por no presentado. Es grave la sanción. Por eso, guarda cuando ustedes tengan una falta de personería de subsanarla si no pueden. Si no la pueden subsanar dentro de los 10 días en primera instancia, apelen la excepción y mientras tanto van haciéndose de los instrumentos, porque ganan tiempo. Bueno, después tenemos la litispendencia. A ver, alguien que me diga qué es la litispendencia. De la tramitación de otro juicio con los mismos objetos, sujeto y causa. Muy bien. Hay litispendencia por identidad y por conexidad, ¿se acuerdan? Por identidad, cuando son los mismos actores y los mismos demandados en la misma posición de parte, el mismo objeto procesal, o sea, la misma pretensión y la misma causa, o sea, el mismo título u hecho jurídico. Puede haber por conexidad cuando no se dan la triple identidad. ¿Qué pasa cuando hay litispendencia por conexidad? Se Y el acumulan juez los dice procesos. sí, hay litispendencia. Se Muy acumulan. bien, se acumulan. Muy bien, Nicolás, se acumulan los procesos. ¿Cómo se acuerdan? Si tenemos dos procesos y el juez ordena acumular, ¿se va a acumular sobre cuál?
¿Sobre el que tiene qué ¿El cosa? que previno Sobre el primero final. o No, de sobre mayor eso. cuantía? Bueno, claro, el que está más avanzado o en realidad aquel que tiene notificada la demanda. ¿M? En este caso sería el que tiene intimado de pago, ¿no es cierto? El que ya tiene el mandamiento de intimación. ¿M? Muy bien. ¿Se pueden acumular un proceso de conocimiento y un proceso de ejecución? No, tienen que hacer los mismos trámites. Muy bien, tienen que hacer los mismos trámites. ¿Se ha permitido en algún caso acumular un juicio ejecutivo con uno de consignación que tramita por la vía sumaria cuando la consignación es anterior al mandamiento? Porque si no, tenemos la ranada del ejecutado que, intimado de pago, inicia la consignación por separado. Pero si él había iniciado la consignación con anterioridad a la intimación de pago del juicio ejecutivo, en esos casos la jurisprudencia ha admitido, porque sería la verdad que muy injusto que si mi acreedor no me permitió pagarle la deuda, yo tenga que esperar a que me ejecuten los bienes. Yo puedo consignar la deuda, el pago. Muy bien, chicos, la verdad que me sorprende lo bien que responden. ¿Alguno que me diga cuál es el fundamento de la litispendencia, de la existencia de esta excepción? La economía procesal. Y que no se Y dicten ¿Y qué sentencias más? Evitar contradictorias. escándalos jurídicos. Muy bien, Aldana Contreras, ¿no es cierto? Muy bien, que no se dicten sentencias contradictorias y además por el principio de non bis in idem, no pueden haber dos sentencias sobre la misma causa, entonces el juez ordenará la acumulación. ¿Qué excepción opondrían ustedes dentro del marco del proceso ejecutivo si ya hubiere sentencia firme en una de estas dos causas? La de cosa juzgada. Muy bien, Gianfranco, la de cosa juzgada. ¿Y a vos qué te parece que tendrías que acompañar como sustento de tu excepción de cosa juzgada? ¿Qué deberías acompañar? La copia de la sentencia, la resolución. Muy bien, más que la copia, el testimonio. ¿Saben lo que es un testimonio? Es una transcripción de la sentencia, que se hace y la firma el secretario o la firma el juez. Y si no podés, si no te dan los tiempos, una copia certificada y ofrecerás que se pida testimonio o que se pida el expediente también, como prueba. Muy bien, chicos, muy bien. Obviamente en la cosa juzgada también tiene que haber esta identidad de partes, de causa y de objeto, ¿no es cierto? Y en la misma posición. Sí tiene que haber identidad jurídica en cuanto a la titularidad. Bien, después tenemos, creo que estoy siguiendo el orden, la excepción, yo miren, la de falsedad y la de inhabilidad de título la voy a dejar para la semana que viene, porque son las más importantes, las que más se oponen, y voy a ir con todas las que ustedes ya han visto. La excepción de pago, ¿cómo documento yo o cómo sustento yo una excepción de pago? ¿Qué tengo que acompañar? El recibo. El recibo de pago. Muy bien, el recibo. ¿Y cómo tiene que ser ese recibo? ¿Un recibo cualquiera o tendrá que tener determinados requisitos? ¿Qué les parece a ustedes? Con fecha cierta. Muy Que bien, debe con fecha. ¿Qué más? emanar del ejecutante, Muy bien, Franco, muy bien. Debe emanar del acreedor. ¿Y qué más? que sea sobre el mismo No crédito. tener salvadura ni raspones. Exactamente, lo que dice la jurisprudencia, que tenga imputación al crédito que se ejecuta. Porque ¿saben lo que pasa? A veces, por ejemplo, en las ejecuciones hipotecarias se da mucho. La ejecución hipotecaria ustedes saben que se hace por escritura pública. Generalmente el deudor hipotecario va a la escribanía a pagar y el recibo lo da el empleado de la escribanía. Y le ponen pago a cuenta, le ponen cualquier cosa, pero no le individualizan el pago. Entonces,
cuando yo voy a oponer la excepción de pago, viene el ejecutante de mala fe y me desconoce el pago porque el recibo no tiene imputación concreta a la deuda que se ejecuta. Por eso, cuando ustedes sean deudores y vayan a pagar, tienen que pedir que emane del acreedor o de un autorizado, porque puede, pues en la escribanía, en el crédito hipotecario, se pudo haber dejado autorizado a que el escribano o un empleado de la escribanía otorgue recibo suficiente, entonces estaría autorizado. Pero además, que es lo más importante, que contenga imputación concreta a la deuda que se ejecuta, porque si no les van a rechazar la excepción de pago. Bueno, quita espera o remisión, ustedes ya saben lo que es, y también hay que documentarla, es decir, hay que acompañar. Lo mismo que la novación. Muchas veces nosotros nos metemos en moratorias para pagar deudas fiscales y la moratoria implica una novación. Entonces, si después el abogado de la municipalidad no se avivó que había una moratoria y me inicia la ejecución en base al certificado de deuda de los periodos que yo ingresé en la moratoria, yo con una sonrisa de oreja a oreja me voy a presentar y le voy a oponer la excepción de novación, porque la deuda está novada. Hay una nueva deuda, hay una nueva obligación. Se novó la obligación. Tanto la espera como la quita, como la remisión, tienen que ser siempre posteriores a la creación del título, porque si no, no serían ni quita, ni remisión, ni espera. Obviamente, la deuda es preexistente a la quita. A mí el acreedor me hace la quita sobre la deuda que ya existía. Esto es obvio, ¿no? Bueno, la conciliación y la transacción lo mismo, tengo que acompañar los documentos que la acrediten y que por supuesto tengan mínimamente los recaudos que hacen que se refiera a esa deuda, la transacción o la conciliación. Me estoy olvidando de una, la compensación. La compensación, ahora el artículo nuevo del código creo que es del 921 en adelante, porque antes estaba en el 800 y algo, ahora está en el 921 y siguientes. Ustedes saben que se pueden compensar las deudas, es decir, si un acreedor y deudor revisten la misma condición, yo soy acreedora y a la vez soy deudora de mi deudor y que a su vez es acreedor mío, o sea que revisten ambos las mismas calidades y se trata de una obligación de suma de dar, en este caso de dar suma de dinero, que por supuesto estén en las mismas condiciones, que sean exigibles ambas, se puede compensar, o sea que el deudor podría presentarse y oponer la excepción de compensación. Tiene que acompañar, obviamente, el título. Puede ser que haya una compensación parcial, o sea que la deuda no sea total, o digamos la deuda del acreedor no cubra la totalidad del crédito reclamado, entonces se seguirá por el resto. Bueno, hasta acá llegamos, chicos. Muy bien, los felicito porque me parece que la parte de excepciones la tienen bastante bien, bastante clara. Anti, te vi. Abete, te vi. Artoni, también. Carnevale, no te vi. Ah, sí, ahí estás. Presente. Contreras, muy bien. Contreras también está. Díaz Andreasen también está. Pérez Ana, que la casé con Díaz Andreasen, también está. Piovano Dolores, también te había visto. Muy bien. Virginia N, no te veo. Acá, profe. Me parece que no estás, Virginia. Sí, acá. Ah, sí. Muy bien. Fiego Rocío. Presente. Sí, no. Ah, sí, también. No veo las letras chiquitas. Kuch Yamila, te había visto. Muy bien. Sí, acá. ¿Tevez está? Sí, también. Muy bien. Valdés Mirna. Presente, profe. Guido Rocío, te vi. Solari Tiago. Solari no está. Quevedo. Sí, Profe, presente. está ahí, Solari. Creo que no le ando el micrófono. Ah, bueno, bárbaro. Presente. Gracias por avisarme.
Sí, te vi, Daniel. Villalba, Sofía. Villalba no la veo. Bueno. Prieto, Valentín. Sí, ahí Presente. te vi. Bien. Juan Francisco. ¿O Francisco Juan? No. Oliver. Oliver tampoco, no lo vi. Ah, sí. Aranciaga, te vi. Paniagua, te vi. Díaz Bruno, te vi. Y García Méndez. ¿Alguno no nombré? Bueno. ¿Alguna duda de lo que vimos hasta acá? Igual yo después les voy a subir el PowerPoint. Sí, está bien, Tiago, ya te puse. Ya te puse. ¿Les quedó alguna duda? Bueno, espero que mañana me funcione el compartir pantalla, si no seguiremos así. Gracias, Bueno, profe. chao, hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao, hasta Chao, luego. gracias. Gracias.